Dios les bendiga, hermanos. Es un placer, un gusto estar nuevamente delante de ustedes y y principalmente compartiendo la palabra de nuestro Señor. Y pues bueno, seguimos con el estudio de Marcos. Eh, Ahora en el capítulo 10, versículos del 13 al 16. Vamos a ver 4 versículos. Es un pasaje pequeño, pero es un pasaje lleno de un contenido precioso porque habla acerca de la bendición de los niños. Es el pasaje en donde Jesús bendice a los niños. Vamos a darle lectura a Marcos 10 del 13 al 16 y dice la palabra de nuestro Señor así. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Perdón. Y vemos aquí el contexto. Jesús va hacia Jerusalén y ha estado dando una enseñanza muy específica en estos en estos dos últimos pasajes. La semana pasada, ¿de qué hablamos? ¿De qué nos habló el hermano Ramiro? Del divorcio, específicamente en el matrimonio, ¿verdad? Y el hermano Ramiro nos decía que el matrimonio, pues es más bien una institución puesta por Dios y que nada que más bien que lo que Dios, el énfasis fue lo que Dios unió, no lo separa el hombre, ¿sí? Y esa es una enseñanza para el matrimonio. Ahora, la enseñanza que hoy vamos a ver toca otra enseñanza para la familia. Una enseñanza más para la familia, y en este caso es acerca de los niños, pero que tiene que ver no solamente, que no textualmente es solamente para los niños. Vamos a ver qué es lo que conlleva este pasaje. ¿Me pone la primera diapositiva, por favor? Y bueno, el título de esta predicación es: El reino de Dios pertenece a los que vienen a Cristo con humildad. Eh, es común y muchas veces creemos más bien que, que tenemos que llegar a Dios ya con una madurez establecida, con un conocimiento o una lista de logros morales, una lista en donde yo ya sé distinguir el bien, el mal, etcétera, ¿no? Sin embargo, en este pasaje vamos a ver a Jesús en medio de una gran multitud. Mientras él enseñaba unas verdades profundas, algunos padres intentaron interrumpirlo para que bendijera a sus hijos. En este caso, los discípulos lo detuvieron, pensando que los niños eran una distracción innecesaria, ¿sí? Ellos intentaron impedirles el paso. Ellos estaban cuidando al Señor Jesús, porque era parte de sus labores, cuidando este momento para enseñar una gran lección, para darnos una importante lección sobre la salvación, en la que a la salvación en la que nadie puede llegar al cielo por méritos propios. Nadie de los que estamos aquí ha hecho algo siquiera para que nosotros pudiéramos llegar a ese lugar. Pasamos a la siguiente, por favor. Buscando la bendición del Salvador.
vemos aquí un cuadro, ¿no? Vemos unos padres, unas personas que llevan a unos niños. Eh, Nosotros aquí vemos que en este caso dice niños, en este caso son infantes, no estaban llevando preadolescentes ni nada, se ve que estaban llevando infantes. Estamos hablando de una edad aproximada de unos máximo 6 años. No eran mayores, no. Muchas veces en la Biblia se ocupa la palabra niños para describir desde preadolescentes a más abajo. Pero en este caso, aquí la Biblia se refiere a niños, niños que sus madres o sus padres los llevaban en brazos, ¿sí? A estos pequeños eran incapaces de entender la teología que el Señor Jesucristo les estaba enseñando a las demás personas. Pero los padres los llevaron para que el Señor Jesús pusiera sus manos sobre ellos mientras pedía una bendición del Padre. Y vemos aquí que, pues bueno, para los padres era muy importante hacer esto, ya que era una costumbre judía que hombres piadosos pusieran sus manos sobre los niños y orasen por ellos. Era una costumbre. Esto como una forma de bendición hacia los niños. Entonces, habían escuchado que de Jesucristo, de los milagros, de cómo Él enseñaba, de cómo Él predicaba el Evangelio, y a Él lo tomaban como una persona piadosa. Entonces, la idea de los padres era que los niños fueran tocados por el Señor Jesús y bendecidos por Él. Entonces, ahora, no, esta acción de tocarlos no era solo un acto físico. Los niños recibían la bendición principalmente por medio de la acción que se seguía. En este caso era la oración. Y bueno, este acto era un acto muy tierno, en el sentido en el que pues la persona, en este caso el Señor Jesús, tocaba a los niños y los bendecía. Pero lo que ellos no sabían era que el Señor Jesús, a través de esto, nos iba a dar una gran lección. Y algo muy importante es que todo padre siempre va a buscar la bendición de sus hijos. Siempre. Siempre va a buscar lo mejor para sus hijos. ¿Y qué mejor que la bendición de Jesús? Como padres, todos los que somos padres, siempre estamos buscando lo mejor para nuestros hijos. Y yo creo, hermanos, que lo mejor que le pudiésemos dar a nuestros hijos es pues esa bendición del Señor Jesús. De que como padres nos podamos acercar al Señor Jesús y decirle: Señor, aquí está mi hijo, tócalo, bendícelo. A lo mejor a esa tierna edad nosotros se lo podemos entregar al Señor Jesús, ¿verdad? Pero ya después, conforme va creciendo, conforme va él madurando, el hijo va tomando sus propias decisiones. Pero es aquí la parte importante en donde nosotros como padres pues, tenemos que no solamente acercarlos a Jesús, sino guiarlos en el camino de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Los padres se acercan con ese deseo, con esa inquietud de que el Señor Jesús los tocara, los bendijera, pero se topan con algo que a lo mejor ellos no tenían contemplado. Se topan con los discípulos, y en este caso los discípulos los detienen. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Pasa la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, venciendo los obstáculos humanos para acercarnos a nuestro Señor Jesús. El reproche de los discípulos lo vemos primeramente, ¿no? Dice aquí
en la Biblia dice, dice, le presentaban los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. En este caso vemos una palabra aquí importante, reprender. No solamente, no está indicando que los detenían, ¿no? De que no, espérense, ahorita que termine el maestro, pues los dejamos que se acerquen, ¿no? No, los estaban reprendiendo. Esta reprensión era de no molesten al maestro, no le quiten su tiempo, háganse para allá, no, ahorita no. ¿Sí? Fue una acción en la que los discípulos sí tenían que cuidar al Señor Jesús, era un hecho, lo tenían que acompañar, tenían que estar con Él, tenían que ver, ¿no? Que todo sucediera de la forma como el Señor Jesús quería. Pero aquí yo creo que pasa algo muy importante. Aquí el tema es que independientemente de que tenían que estar con el Señor Jesús, tenían que hacer varias cosas ellos. Lo primero que tenían que hacer ellos estando con el Señor Jesús era aprender de Él. Por eso estaban con Él en todo el momento que Él predicaba el Evangelio, estaban con Él. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran. También estaban ahí pues para que todo se llevara en orden, ¿sí? Pero también ellos estaban ahí para cubrir las necesidades de las personas que llegaban con el Señor Jesús. Sin embargo, ellos lo primero que hicieron fue detenerlos. Pero aquí pasa algo muy importante. En el siguiente versículo dice que viéndolos, dice, Jesús, ¿qué hizo? Se indignó. No se quedó con los brazos cruzados. Y pasa algo muy semejante cuando nosotros y cuando nuestros hijos están acercando al Señor Jesús, y a cada uno de nosotros nos ha pasado que cada que nos acercamos al Señor Jesús va a haber dificultades. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros nos acerquemos al Señor Jesús. Siempre va a haber algo, siempre va a haber un problema. Pero la diferencia es de que independientemente de que nosotros pudiéramos hacer algo para acercarnos al Señor Jesús, Él es el que va, Él es el que se indigna y dice, no, Él se tiene que acercar a mí. Viendo el Señor Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí. Jesús se indignó. Esta indignación, cuando nosotros nos indignamos, ¿cómo nos ponemos, hermanos? A ver, pues es un término que indica un enojo profundo, ¿sí? De falta de comprensión, ¿sí? Entonces, y aquí el Señor Jesús dice que se indigna, o sea, se molesta. Y la indignación, cuando nosotros llegamos a la indignación, es una molestia mayor a la que nosotros creyéramos que está sucediendo. Me enojo y no, me enojo, pero más profundamente, un nivel más alto de enojo. El Señor Jesús se enojó, se indignó. Y no solamente por la acción, sino porque son los discípulos los que se supone que tienen que estar atendiendo a las multitudes, son los que los detienen, y de una manera, digámoslo así, grosera, ¿no? Porque fue una reprensión. Entonces, al ver esto, el Señor Jesús se indigna. Y obviamente se percata de la reacción de los 12 y no le agradó en nada. En realidad, dice, se indignó. Y vemos en pasajes más anteriores en donde el Señor Jesús también se indigna por la acción de sus discípulos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a vencer estos obstáculos humanos, hermano? Nosotros muchas veces no los vamos a poder vencer. El Señor Jesús es el que va y quita ese obstáculo. En este caso, el Señor Jesús quitó el obstáculo de los discípulos para que llegaran los niños. ¿Y qué les dice? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor Jesús da una orden, da una indicación.
y les dice, les mandó, dejad a los niños venir a mí, estableciendo que nadie debe ser impedido de buscar su presencia. Nadie, nadie debe impedir el que alguien busque su presencia, la presencia del Señor Jesús. Entonces, Él da esa orden, dejad a los niños venir a mí. La razón por la que Jesús da esta orden a sus discípulos y que dejen a los niños venir a Él y no impedírselos es porque aquí hay una razón importante, porque dice que de los tales es el reino. Es decir, de ellos y de todos los que en humilde confianza son como ellos. En este caso es el reino de Dios. Vamos a ver esto y lo vamos a entender de esta forma. Dice, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Cómo es un niño? En este caso eran niños de brazos. Ellos tenían un nivel de inocencia muy fuerte. Muchos de ellos no tienen la concepción del bien o del mal. Hay niños pequeños que a lo mejor hacen algo, pero que a nosotros pensamos que está mal, pero ellos realmente no saben si es bueno o si es malo. Ellos se acercan y hacen las cosas sin desconfiar. Ellos se acercan a una persona sin desconfiar. Nosotros, ya teniendo una conciencia más amplia de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que nos ayuda o de lo que nos perjudica, nosotros ya sabemos eso y sabemos distinguir, podemos entender, pero un niño no. ¿Por qué dice el Señor Jesús entonces que de los tales es el reino de Dios? En este aspecto, la inocencia, para que nosotros podamos estar en el reino de Dios, tenemos que buscar ser de una manera igual que un niño. Y está hablando de una inocencia, de una inocencia. Y en este caso tiene más que ver ya como adultos con la pureza del corazón, con esa santificación que va en aumento día con día. Muchas veces el pastor nos ha hablado de la santificación progresiva, ¿verdad? Y para nuestro caso, para nosotros, eso es lo que tenemos que buscar día con día. ¿Va a haber obstáculos? Sí, siempre. De todos los días va a haber obstáculos. Se nos van a parar enfrente y nos van a decir, no te acerques al Señor Jesús. Siempre. Pero nosotros tenemos que buscar siempre ser en esa actitud de humildad ante el Señor Jesús para acercarnos a Él. En esa actitud de inocencia, ¿sí? No de decir, no, pues ya me voy a comportar como un niño. No, somos adultos. No podemos comportarnos como niños, pero sí tenemos que pensar en ser como ellos, ser humildes. El Señor Jesús nos lo dice, sean como yo, que soy, ¿cómo dice? Manso y humilde de corazón, ¿sí? Es la búsqueda de nosotros de cada día. Los obstáculos van a llegar, pero ¿quién los va a quitar? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Nosotros no tenemos que estar moviendo la piedra para acercarnos al Señor Jesús. Sí tenemos que ir al Señor Jesús. Si hay obstáculos, el Señor Jesús los va a quitar. Así como en este caso el Señor Jesús quitó a un lado a sus discípulos y les dijo, dejad a los niños venir a mí. ¿Me pone la siguiente diapositiva, por favor? Reconociendo su capacidad y dependencia de la gracia. Creo que ahí dice dependen, ¿verdad? Pues dependencia.
La naturaleza del reino. Aquí el Señor Jesús vemos que dice que de los tales es el reino de Dios, refiriendo a que el reino de Dios se compone de personas que, como los niños, no tienen poder, méritos ni honra propia. En este aspecto significa que ellos no han hecho absolutamente nada para estar delante de la presencia de Dios. El requisito de entrada es que, dice, Jesús advierte que nadie entrará al reino si no lo recibe como un niño, es decir, reconociendo su total debilidad espiritual y dependencia absoluta de Dios. La inocencia de un niño viene a ser tal que no desconfía de una persona, que no desconfía de nada. Dice así, les voy a leer un texto, dice, en el exterior de una ventana, un hombre había puesto una pila de monedas de oro y un letrero que decía, tome una. La gente estuvo todo el día pasando por esa ventana y al mirar pensaba así, de mí no se burlan, no haré el ridículo. Muchas veces podemos ver las cosas allí y precisamente por no querer hacer el ridículo a veces no vamos. Muchas veces por el, ¿qué vaya a decir aquella persona si voy y hago esto? O si me ve que llevo mi Biblia en la mano. Por eso mejor la traigo en el celular, así ya no me ven mi Biblia, ¿no? Pero llegó el anochecer, así que el dueño de la casa se dispuso a retirar las monedas. Pero justo antes de hacerlo pasó un niño. Leyó el letrero y tranquilamente y sin la menor vacilación tomó una. Pasó un niño, ve el letrero, toma una moneda, el niño va, toma la moneda y se va. ¿Tuvo desconfianza? No. Muchas veces nosotros pensamos mucho y nos pasa principalmente esto. No quiero hacer el ridículo, no quiero que nadie diga nada de mí, no quiero verme mal, no quiero equivocarme, no quiero que se burlen de mí, no quiero que hablen de mí, no quiero que me vean, ¿verdad? Muchas veces esto sucede, porque muchas veces no somos 100% dependientes de la gracia de Dios. Muchas veces no reconocemos nuestra incapacidad de confiar en Dios. Muchas veces no vemos lo que podemos disfrutar lejos de lo que podamos perder. En ese aspecto, lo que se comenta en el versículo 14, al final dice, porque de los tales es el reino de Dios. Y en el versículo 15 dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y este asunto de no recibir el reino de Dios como un niño, no significa que nos hagamos más pequeñitos o tengamos la mente de un niño, sino lo que significa es que lleguemos a ese punto de humildad, de ese punto de pureza, a ese punto de confianza, para que nosotros podamos llegar a esa gracia. Y una vez más, tenemos que llegar al punto de esa santificación progresiva, por la cual nosotros podamos para que nosotros podamos entrar al reino de Dios. No significa que vamos a llegar con la inocencia de un niño, significa que nuestra santificación tiene que ser más cada día, entregarnos a Dios más cada día, ¿sí? Esa inocencia de la cual habla el Señor Jesús aquí, o de el que seamos
como un niño, se refiere a eso, que nosotros busquemos cada día, ¿no? Esa santificación, que busquemos cada día llegar a un punto de santificación al cual nosotros llegamos a una pureza y a una humildad de corazón, igual que un niño. Eh, y nosotros tenemos que ver, reconocer que tenemos una incapacidad para estar delante de Dios por nuestra propia cuenta. Nosotros debemos estar conscientes que dependemos nosotros de la gracia para poder entrar al reino de Dios. Que nosotros necesitamos, como lo dice aquí, ser como un niño para poder entrar al reino de Dios. Lo que nosotros estamos buscando, digo, nosotros ya somos salvos. Nosotros ya, independientemente de nuestra condición, el Señor Jesús ya pagó por nosotros en la cruz, ya somos salvos, ya somos hijos de Dios. Pero tenemos que buscar nuestra santificación. Tenemos que irla buscando. Tenemos que llegar al punto de que nuestra santificación esté al punto como de un niño. ¿Sí? Ese es el asunto que nosotros tenemos que ver. Tenemos que confiar en nuestro Señor Jesús. Toda nuestra confianza debe estar en Él. Tenemos de confiar en la gracia, que es lo que nos va a, que es lo que ya nos dio esa entrada al reino, ¿sí? En este caso, el hablar del reino de Dios consiste principalmente en el que Dios gobierne el corazón y la vida de cada creyente. Obviamente hay muchas bendiciones resultantes de este reinado. Y vemos en este pasaje ese paralelismo que está en Marcos 9, en el versículo 45 y en el versículo 47, ¿recuerdan? Si tu pie, si tu ojo es ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer, dice, pues córtalo, ¿no? Y aquí vemos algo muy parecido. El Señor Jesús quiere que nosotros que entremos al reino de Dios, que en lugar de llegar a una vida de dolor, ¿no? Que llegar a un lugar de dolor. Está claro y nosotros lo entendemos que decir entrar en el reino de Dios significa entrar en la vida eterna. Y vemos aquí una comparación que se hace un poquito más adelante, bueno, no más adelante, sino más bien en Mateo 19:24, que dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Entonces vemos aquí pues pasajes muy parecidos en donde el Señor Jesús está constantemente diciendo, es más fácil que hacer pasar un camello en el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y esta parte también de donde nos dice también, ¿no? que si nuestro pie o nuestro ojo nos son ocasión de caer, que mejor lo cortemos. Todo esto finalmente tiene que ver con la bendición del reino. Y también en Mateo 19:25, ¿no? Cuando el Señor Jesús les está hablando a sus discípulos y ellos dicen, qué palabra tan dura, dice, ¿quién podrá ser salvo, no? O sea, ellos mismos están reconociendo, entonces, ¿quién podría ser salvo, no?
Y, y el principio fundamental del reino está en Juan 17:3, que ahí sí me gustaría que lo buscáramos. Juan 17:3. Juan 17:3. Que dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es lo que realmente nos da la entrada al reino. Eso es lo que realmente nos da entrada al reino. Sí hay una santificación progresiva, sí, pero lo principal es que nosotros conozcamos al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de estudiar su palabra, a través de leerlo, a través de tener una comunión con Él, en oración, en comunión con Él. Es la única forma de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y pues obviamente pues tenemos ese libre acceso al trono, ¿no? Que Romanos 5:2 y Hebreos 4:6 nos está constantemente, bueno, nos comenta, ¿no? Que tenemos ese acceso al trono. Y es por esto que pues nosotros tenemos que experimentar el amor de Dios en nuestros corazones y por el Espíritu Santo, ser transformados a la imagen de Cristo, ser iluminado por la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, poseer la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inefable y glorioso de nuestro Señor. Y cuando Cristo vuelva, se nos añadirá un cuerpo transformado y un nuevo cielo y tierra, tanto para el cuerpo como para el alma. Y podemos ver muchos pasajes, hermanos, en donde el Señor Jesús constantemente nos está llamando, ¿no? A que nosotros nos acerquemos hacia Él. Entonces vemos aquí que la única forma posible de entrar en el reino es aceptándolo de buena gana y confiadamente, como un niño lo aceptaría. Como un niño lo aceptaría. Otra vez, la única forma posible de entrar en el reino de Dios es aceptándolo de buena gana y confiadamente. De buena gana quiere decir que nosotros, sin cuestionar absolutamente nada, sin cuestionar absolutamente nada, el Señor nos está dando evidencia de cómo podemos obtener el reino. Y lo que en este momento el Señor Jesús está explicando es, así como este niño que, que está aceptando de buena gana y confiadamente, cuando tú tengas esa actitud para con el Señor Jesús, para conmigo, con el Señor Jesús, entonces nosotros vamos a poder realmente vivir el reino de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar llegar al punto de aceptar de buena gana y de una forma y estando 100% confiados en el Señor Jesús, ¿sí? Y por eso está aquí esta forma en como lo dice, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y lo que significa esto es que la única forma de entrar en el reino es aceptándolo de buena gana y confiadamente, como un niño lo aceptaría. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y vemos aquí un cierre muy importante. Dice, siendo acogidos por el amor personal de Jesús. Vemos aquí un gesto, ¿no? Un gesto muy, muy grande de ternura del Señor Jesús hacia ellos. El Señor Jesús no solo los bendijo, sino que los tomó en sus brazos
envolviéndolos con afecto. Cuando nosotros tenemos una situación, un problema, Señor Jesús ahí está. Señor ahí está. Pareciera muchas veces que no lo podemos notar, pareciera muchas veces que no podemos verlo, ¿no? Pero en la peor circunstancia en la que estamos, la presencia del Señor siempre está ahí con nosotros, en cualquiera. Y de esta misma forma, Él nos toma, de la misma forma en la que Él tomó a los niños, en lo que el Señor Jesús lo tomó en sus brazos. Dice, envolviéndolos con afecto. Al poner las manos sobre ellos, actúa como el canal de bendición divina, demostrando que Él es el único que puede otorgar la justicia necesaria para estar ante el Padre. El Señor Jesús ya nos bendijo a nosotros. Él ya puso sus manos sobre nosotros. Ya nosotros ya podemos tener ese acceso ante el Padre. Y ya lo único que nosotros tenemos que seguir haciendo es ser constantes, estar ahí, seguir de una forma confiada, realmente confiada de estar con el Señor Jesús. Y pues, ¿qué nos enseña todo este pasaje? Este pasaje nos enseña muchas cosas, muchas veces la actitud con la que nosotros tomamos el reino de Dios. A veces tomamos la actitud de, pues yo ya soy salvo y ya, mientras sea salvo, pues ya estoy del otro lado. Ya no es, pues ya ganamos, ¿no? Ya estamos dentro, ya gané y pues ya estoy confiado en mi salvación. Sí, sí, así estamos, pero muchas veces nosotros ya no vamos más allá. El Señor Jesús no solamente pide que estemos confiados en la salvación, sino también tenemos que hacer pues muchas cosas a las que Él nos mueve. Y pues bueno, nosotros yo aquí puse 3 cosas que estoy viendo en este pasaje y en unos anteriores también. Yo veo que el Señor Jesús pone prioridad en el hogar. La mayor bendición de que los padres puedan dar a sus hijos es presentarlos ante Cristo mediante la oración y la enseñanza fiel del Evangelio desde la niñez. Y aquí es importante, hermanos, que nosotros sí presentemos a nuestros hijos ante Cristo a través de la oración, a través de la enseñanza del Evangelio, a través pero aquí yo creo que el factor principal es a través de nuestra propia vida. Y vemos en la enseñanza de la semana pasada, donde el Señor Jesús honra el vínculo matrimonial y declara su insolubilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se diga? De que no se puede disolver, que es insoluble, ¿no? Como una institución divina, ¿no? Entonces, él honra el vínculo del matrimonio. Igual en el mismo pasaje anterior, otorga al esposo y a la esposa iguales derechos delante de Dios, porque dice, y serán una sola carne. Y dice, ya no serán, y ambos, dice, serán uno. ¿Qué significa esto? Que son iguales, ¿no? Les da igualdad. Y en este pasaje
Da por sentado que los padres deben ser amables con sus hijos y proveer lo que es mejor para ellos. En este caso, ¿qué es lo mejor para ellos? Acercarlos a Dios, acercarlos al Señor Jesús, ponerlos delante del Señor Jesús para que Él los bendiga y los tome. Amó a los pequeñitos, los tomó en sus brazos y los bendijo tiernamente. Y más adelante, pues igual en este pasaje, pues habla del joven rico, ¿verdad? Habla no solamente del matrimonio, de los hijos, sino también habla de las riquezas. Y todo esto tiene que ver con la familia. Pero pues, ese pasaje del joven rico es para la siguiente semana, entonces no me quiero adelantar a nada. Entonces, pues vemos aquí prioridad en el hogar. Lo mejor que como padres podemos ser para nuestros hijos. También yo veo aquí un examen de orgullo. Debemos preguntarnos si nos acercamos a Dios confiados en nuestras obras de justicia o si lo hacemos con la humildad de quien sabe que no tiene nada que ofrecer. Porque realmente no tenemos nada que ofrecer nosotros. Si nos estamos acercando al Señor Jesús a través de nuestras obras, que muchas veces hacemos muchas cosas, pero no sabemos si realmente son, si lo hacemos para realmente agradar a Dios, para cumplir, para lucirnos o para decir, ya hice, nada más. Y también aceptación de otros. No debemos ser obstáculos para que otros se acerquen a Jesús. Él es accesible para todos. Y muchas veces, por la condición social o madurez, a veces, pues, como que ponemos freno a las demás personas, ¿verdad? De acercarse al Señor Jesús. Esperemos que no seamos así, ¿no? Que no seamos piedra de tropiezo para otros hermanos o para otras personas. Entonces yo veo estas tres cosas en estos pasajes que hemos estado estudiando de lo que el Señor Jesús nos ha hablado, ¿no? La prioridad en el matrimonio, el examen de orgullo y la aceptación de otros, de otras personas. Y bueno, ya para concluir, el encuentro de Jesús con los niños destruye cualquier intento de legalismo religioso. Mientras los fariseos y escribas enorgullecían de su sabiduría y tradiciones, Jesús exaltó a los pequeños que no tenían nada. La salvación no es para los que creen que han hecho mucho, sino para los que admiten que no pueden hacer nada sin el Señor Jesús. Y pues bueno, de mi parte es todo, hermanos. Es un pasaje cortito, es un pasaje corto, pero está lleno de mucha enseñanza. Y yo oro para que como padres y futuros padres también, pues puedan darle esta bendición a sus hijos y que podamos darle esta bendición a nuestros hijos de acercarlos más al Señor Jesús y que dejemos que ellos también se acerquen a Él en la forma en la que, no en la que ellos quieran, sino en la que Dios quiera que así se acerquen. Amén.